Así que Filipenses 1:6 dice así: estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Diga conmigo: yo soy una buena obra. Filipenses 1:6 nos recuerda una verdad profundamente. La obra de Dios en nuestras vidas no es un evento terminado, sino un proceso continuo. Muchas veces pensamos que la evidencia de la presencia de Dios es haber alcanzado una meta, haber superado una debilidad o haber llegado a un nivel de espiritual suficiente. Sin embargo, este pasaje nos enseña algo totalmente distinto. Que la mayor prueba de que Dios está obrando en ti y en mí no es que ya llegaste, sino que Él no ha dejado de trabajar en tu vida. Cada proceso, cada cambio, cada área que aún está siendo moldeada es evidencia viva de que Dios sigue activo, obrando en mi vida. Dile a tu vecino: no te frustres, solo sométete. Si Él comenzó la buena obra, también se ha comprometido Dios a perfeccionarla. Paso a paso, temporada en temporada, hasta el día en que todo sea completo en Cristo Jesús. Nadie ha llegado hasta que cierre los ojos permanentemente. Nadie ha llegado. Mientras estás respirando aquí en el día de hoy, tú estás en un proceso, al igual que el pastor que te está predicando. Nadie de los que estamos aquí ya llegó. Es más, cristianos que me muestran que ya llegaron me asustan. Y la semana pasada hablamos acerca de la transformación. Aprendimos que cuando Cristo entra en una vida, algo cambia. Aprendimos que una vida transformada se convierte en una prueba viva del poder de Dios. Pero hoy quiero hablar de una realidad que todos aquí enfrentamos, me incluyo. Porque aunque amamos la transformación y ciertamente Dios está transformándonos, no siempre amamos el proceso. Nos gusta la promesa, pero no siempre nos gusta el camino hacia la promesa. Nos gusta el milagro, pero no siempre nos gusta la espera. Nos gusta la victoria, pero no siempre nos gusta la batalla. Nos gusta la cosecha, pero no siempre nos gusta el sembrar. La mayoría de nosotros admiramos los testimonios de otros. Es de gran bendición escuchar lo que Dios está haciendo en las vidas. Y cuando escuchamos a alguien hablar de cómo Dios restauró su matrimonio, cómo Dios sanó sus corazones, cómo Dios abrió puertas, cómo Dios transformó sus vidas. Y pensamos al escuchar tantos testimonios, ¡qué poderoso! ¡Qué hermoso!
Ciertamente, qué bendición. Pero pocas veces pensamos en las lágrimas que se derramaron. Las noches que oraron. Las veces que quisieron tirar la toalla y rendirse. Los momentos donde no entendían lo que Dios estaba haciendo. Oh, yo celebro la bendición y la victoria, pero me olvido de el proceso. Me olvido del dolor. Me olvido. Porque nos gusta el resultado. Pero pocas veces celebramos el proceso. Y muchos de nosotros queremos ser como José. Se ha hablado mucho de José estos meses. Por eso si se conecta a los mensajes, entendemos. Pero queremos ser como José en el palacio. Pero nadie pide los años en el pozo y en la cárcel. Queremos ser como David en el trono. Pero nadie pide los años huyendo en el desierto y sirviéndole al que lo quería matar. Queremos ser como Moisés y abrir el mar. Pero nadie quiere esperar 40 años en un desierto a que Dios lo moldee. Estos ejemplos nos enseñan que el proceso no significa abandono, sino formación. Dile a tu hermano, Dios está haciendo una obra en mí. El desierto de Moisés, la espera de David, el sueño de José, son pruebas de que Dios trabaja de manera profunda y paciente. Porque mira que se necesita paciencia para trabajar con nosotros. Me incluyo. Si no lo crees, pregúntale a tu esposa o a tu esposo. Pregúntale a tus hijos. Tremendo si fuera obra terminada. Pero nadie es obra terminada cuando se casa. Nadie es obra terminada cuando tiene hijos. Nadie es obra terminada cuando empieza un ministerio. Hay un proceso. Porque queremos la corona, pero no siempre queremos la cruz. Queremos el testimonio poderoso, pero no queremos la prueba que produce el testimonio poderoso. Y sin embargo, Dios hace algunas de sus obras más profundas precisamente en los lugares donde menos entendemos lo que Él está haciendo. Ahí es que Dios está obrando. Ahí es que Dios me está moldeando. Porque si Dios comenzó la obra, ya no es asunto de seguir comenzando. Ahora es asunto de crecimiento y proceso y transformación. Ahí es donde estamos. Porque Dios no solamente está interesado en llevarnos a un destino. Dios está interesado en formar la persona que llegará a ese destino. O sea que lo que comenzó en mí, el Carlos que se convirtió en el día tal, año tal, no es el mismo que está aquí predicándote, ni será el mismo si Dios me da más años de vida al final de los años de vida. ¿Estamos claros? Dale un aplauso al Señor. Dios está interesado en formar la persona que llegará a ese destino. Y sin embargo, es en el proceso donde Dios hace su obra más profunda en nosotros. Es en el proceso donde Dios forma nuestro carácter. La mayor parte de los problemas en la iglesia es asunto de carácter y inmadurez. Yo corregí los otros días lo dije, no que corregí, sino que le dije al staff en una reunión. Yo le dije,
estamos en correcto porque siempre llamamos, y esos que son gente espiritual, y mira lo que hicieron. Todo el mundo es espiritual porque hasta los que creen en demonios son espirituales. El asunto es que no son maduros. Tu espiritualidad no me impresiona, es tu madurez la que me va a impresionar. O tu falta de. Es en el proceso donde nuestra fe es probada. Es en el proceso donde aprendemos a confiar. Es en el proceso donde dejamos de depender de nosotros mismos y comenzamos a depender de Dios. Quizás por eso una de las mayores frustraciones del ser humano es no entender los tiempos, las temporadas de Dios. Porque todos queremos que Dios trabaje rápido. Ya. Queremos respuestas rápidas. Queremos cambios rápidos. Queremos milagros rápidos. Queremos soluciones rápidas. Pero Dios está más interesado en formar nuestro carácter que en acelerar nuestro calendario. Está más interesado no en que llegues, sino en cómo llegas. Porque Él está comprometido a que llegues. Dios puede hacer un milagro, ciertamente, lo hemos visto, lo puede hacer en un instante. ¿Cuántos dicen amén? Pero normalmente desarrolla un discípulo a través de un proceso. Por eso no desprecies tu proceso. Yo no sé cuál es el tuyo, pero yo creo que todos estamos en uno. Si todavía estás siendo tratado, corregido, ese es el problema que de muchos cristianos no quieren ser corregidos. Moldeado. Hablé con los pastores de Arecibo los otros días, están pasando ciertas cosas y Dios está haciendo una obra hermosa, la iglesia se está llenando, pero hay gente que se han ido, pero oiga bien esto. Es interesante que una persona lleva un año pidiendo el ministerio de misiones. Pastor, yo quiero ser misionero. Y como yo soy consejero de esos pastores, yo le digo qué hacer y qué no hacer según yo entiendo. Y yo le dije, no, le toca esperar. Y luego en la reunión le dijeron, si usted quiere ser misionero, no hay nada que usted lo detenga de ir a la plaza de Arecibo, a los ambulantes, a los necesitados, a los que tienen necesidad y usted pararse allí y predicarles el evangelio. Misión allí en Arecibo, en downtown. ¿Cuántos dicen amén? En la plaza. Oh, no. Ese no es el llamado. Interesante, ¿verdad? Ese no es el llamado. Oye, pues nos encantan los micrófonos. Y de momento, el pastor, su mamá está enferma. Hemos estado orando por ella, lleva unos meses enferma. Y esta persona viene donde el pastor le dice, pastor, yo siento ir a llevarle un servicio a su mamá. Porque yo conozco a este cantante en Puerto Rico y este ministro que yo quiero llevar allí a la cama de su mamá. Y el pastor le dijo, bueno, como es mi mamá, y como ya ellos tienen conocimiento del que quiere ser misionero, yo necesito estar presente. Cuando ustedes hagan eso, yo voy a estar presente. Hacemos el mini culto, lo que vamos a hacer, oramos por mi mamá, usted trae el músico. Además, así me da oportunidad de conocer qué es este músico que usted piensa traer. Pasan unos días, el pastor va y visita a su mamá. ¿Con qué se encuentra? Con un músico, una gente, yo no sé de quién eran, que no son miembros de la iglesia, haciendo un mini servicio en la casa de la mamá del pastor. Cuando él le dio unas instrucciones, porque la gente no quiere obedecer. Y él va y
Entonces tuvieron que confrontar la situación después que todo hay que hablar porque las cosas se tienen que corregir. Se corrige la situación. Los pastores reciben un texto del misionero. No regreso a esta iglesia porque yo tengo que hacerle caso a Dios y no a los hombres. Se oye muy espiritual, pero para mí se oye más desobediencia que otra cosa. Y falta de sujeción. Eso es un ejemplo. Que la evidencia más grande de la presencia de Dios en alguien es que está siendo transformado. Y aquí está la buena noticia. Diga, buena noticia. El hecho de que todavía estés luchando no significa que Dios te dejó. El hecho de que todavía estás aprendiendo no significa de que Dios te rechazó. El hecho de que todavía estás en un proceso no significa que Dios terminó contigo. Porque la evidencia de que Dios está obrando no es que ya llegaste. La evidencia es que todavía sigue trabajando en ti. Por eso en Filipenses 1:6 leímos estando convencido precisamente de esto. Que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y esa es la gran verdad que vamos a ver hoy. Una prueba viviente no es alguien que ya llegó. Una prueba viviente es alguien en quien Dios todavía está obrando. Predicaré hoy, si no se ha dado de cuenta, ya llevo 15 minutos. Mi segundo mensaje y cierre de la serie Prueba Viva, bajo el tema, el proceso. Incline su rostro. Padre, gracias porque no nos has dejado solos en el proceso. Porque cuando nosotros vemos imperfección, tú ves potencial. Cuando nosotros vemos retraso, tú ves un desarrollo. Cuando nosotros vemos problemas, tú estás formando propósito. Hoy abrimos nuestros corazones a tu palabra. Háblanos, fortalécenos, anímanos y ayúdanos a confiar en que la obra que comenzaste en nosotros todavía continúa en el nombre de Jesús. Y todos dicen, estando convencidos. ¡Qué promesa tan poderosa! Pablo no dice, el que comenzó la buena obra quizás la terminará. Tampoco dice que el que comenzó la buena obra la terminará sin ningún falla. Pablo habla con absoluta confianza que el que comenzó esta buena obra la perfeccionará. En otras palabras, Dios termina lo que comienza. ¿Cuántos dicen amén? Dios no abandona sus proyectos. Dios no deja historias incompletas. Dios no se rinde con sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Oh, gloria. Y si Dios todavía está trabajando en ti, en mí, entonces tu proceso tiene propósito. Tu crecimiento tiene propósito. Tu lucha tiene propósito. Porque la evidencia de que Dios está obrando no es como que llegaste, se lo he dicho más de una vez. La evidencia es que sigues avanzando. No soy el mismo de ayer. No soy el mismo de la semana pasada ni del año pasado. Estoy en avance. Estoy creciendo. Tu crecimiento tiene propósito. Tu lucha tiene propósito. Porque la evidencia de que Dios está obrando, vuelvo y digo, no es que hemos llegado, sino que Dios está llevándonos a un lugar. Me lleva a mi primer punto y voy a avanzar. Una prueba viviente sigue creciendo. Dile a tu hermano, hay que crecer. Estamos convencidos de que eso mismo es lo que va a pasar. Que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. La vida cristiana no es un evento, es un proceso. No es una experiencia de un momento, es una transformación continua. Muchas personas piensan que el crecimiento espiritual ocurre de la noche a la mañana.
Pero Dios normalmente trabaja de maneras diferentes. Dios trabaja por temporadas. Dios trabaja por procesos. Dios trabaja paso a paso. Por eso Pablo dijo que Dios comenzó la obra. Y no dijo que la iba a terminar inmediatamente. Dice que la está perfeccionando. Dice que se está desarrollando. Dice que Él sigue dándole formación. Porque Dios está trabajando. Y una de las mayores evidencias de que Dios está obrando en tu vida y en la mía es que sigues creciendo. Sigues creciendo. Seguimos madurando. Y ese es el proceso para todos nosotros. Cuando usted viene al Evangelio y se convierte al Señor, usted es la palabra griega es nepio. Usted es un nepio, usted es un bebé. A los bebés se le cambian los pañales y se le da leche. Pero Pablo mismo dijo, llega el día que ese bebé tiene que dejar los rudimentos básicos del Evangelio y darle un avance, un crecimiento y comer vianda. O sea que ese es el proceso natural de todo lo que tiene vida. Tiene que crecer. Pero es triste que las iglesias a veces, no esta, gloria a Dios por eso. Hay muchos little people cogiendo por toda la iglesia. Y a veces yo veo a mis nietos que son de los primeros que cogen al terminar el servicio. Ya yo tengo gracia para dejarlos coger porque aquel yo le di un cocotazo una vez por coger en la iglesia. Aquel que está allí. Yo lo discipliné por estar cogiendo en la iglesia. Y me buscó un problema con su mamá. Porque de los 15 nenes cogiendo, el único que llevó el cocotazo fue él. Y los demás seguían cogiendo. Y Ginny dijo, cuando los padres también corrían los suyos, tú corriges a este. Yo, ok, suave, mamá, suave. La leona salió a defender sus hijos. Pero dice que Él está perfeccionando. Dice que sigue desarrollando, sigue formando, sigue trabajando. Y una de las evidencias más grandes de que sigues creciendo, no eres quien eras hace un año. ¿Cuántos pueden decir, yo no soy el mismo de un año atrás? No piensas igual. No reaccionas igual. No hablas igual. No enfrentas las pruebas como lo hacías antes. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en ti y en mí. Me alegro que estés escuchando nuestro podcast. Creemos que será de gran bendición para tu vida. Nuestro deseo es impactar más almas con el Evangelio de Cristo. Si deseas unirte a esta misión y contribuir el día de hoy, puedes hacerlo visitando nuestra página de web www.revivequilin.com o envía un mensaje de texto con la palabra GIVE al 844-462-9071. Continuamos con el mensaje. La prueba no es perfección. La prueba es crecimiento. La prueba no es el haber llegado. La prueba es seguir avanzando. Pedro, en un gran ejemplo de lo que acabamos de decir y se ha repetido varias veces en el Pedro de los evangelios, al leer la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, usted nota que era un hombre impulsivo, era impaciente, era inestable, negó a Jesús 3 veces, cortaba orejas. Y Jesús no terminó con Pedro porque Pedro falló. Continuó trabajando en Pedro. Y años después encontramos a un hombre maduro, estable, lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Dios siguió obrando. Dios siguió formando. Dios sigue perfeccionando la obra que ha comenzado. Y lo mismo sucede con nosotros en el día de hoy.
Porque una prueba viva no es que alguien no falla nunca. Si somos honestos, ¿cuántos han fallado en esta semana? Algunos de ustedes, 2 o 3, hubieran levantado las 2 manos. Una prueba viviente es alguien que sigue creciendo a pesar de sus fallas. Aun cuando el proceso es lento, sigues avanzando. Aun cuando todavía hay áreas que Dios está transformando, sigues avanzando. Aun cuando todavía hay batallas que hay que liberar, sigues avanzando. Dios sigue obrando, y mientras Dios siga obrando, hay esperanza. Y por eso es que Pedro mismo escribió y dijo en 2 de Pedro 3:18, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dile a tu vecino, hay que crecer. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Observa que Pedro no dijo lleguen, dijo creced. Porque el llamamiento de Dios no es solamente comenzar bien, es continuar creciendo. Si tú eres nuevo en el Evangelio, no te frustres, estás en un proceso. Y si llevas años en el Evangelio, no te acomodes, estás en un proceso. Es continuar creciendo. Y mientras sigas creciendo, sigues demostrando que Dios todavía está escribiendo tu historia. La evidencia de que Dios está obrando no es que ya llegaste al destino. La evidencia es que hoy estás más cerca de Cristo que ayer. Me lleva a mi segundo punto. Una prueba viviente sigue confiando. Proverbios 3:5-6 dice: confiar en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos, Él enderezará tus sendas. Una de las mayores evidencias de madurez espiritual no es cuánto sabemos acerca de Dios. Tu conocimiento de la Biblia es bueno, lo celebro, pero no lo cuento como algo para yo impresionarme tanto. Yo tengo un hermano que me cita la Biblia mejor que yo. De Génesis a Apocalipsis. Tiene una memoria fotogénica. Citas así. ¡Pam! Que yo tengo que... Espérate, déjame buscar eso. ¿Qué tú dijiste? Así lo dice. Y te lo dice Reina Valera. Ahí, ¡boom! Pero su vida está casi destruida porque no ha guardado ninguno de esas citas que ha leído. Y es triste. Que una de las mayores evidencias de madurez espiritual no es cuánto sabemos, es cuánto confiamos en Dios cuando no entendemos lo que Él está haciendo. O sea, porque es fácil confiar cuando todo está funcionando bien. Es fácil confiar cuando todas las puertas se te abren. Es fácil confiar cuando las oraciones te están siendo contestadas rápidamente. Es fácil confiar cuando vemos progreso, proceso. Pero la verdadera fe se revela cuando seguimos confiando aún cuando no entendemos el proceso. Y si somos honestos, esa es una de las partes más difíciles de la vida cristiana, porque todos queremos explicaciones. Queremos saber por qué. ¿Por qué esta prueba? ¿Por qué si soy cristiano? ¿Por qué si di mi diezmo? ¿Por qué ha demorado? ¿Por qué esta batalla? ¿Por qué se ha cerrado esa puerta? ¿Por qué este proceso ha sido tan largo? Pero muchas veces Dios no nos da una explicación, nos hace una invitación a confiar, a permanecer y a seguir. ¿Cuántos dicen amén? Porque la fe no consiste en entender todos los detalles.
Es más, la fe consiste en confiar solamente en el carácter de Dios, aun cuando no vemos el cuadro completo. Abraham tuvo que confiar, lo dijimos hace semanas atrás. Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, pero no le mostró todo el camino, no le mostró todo el destino, solamente le dijo, sal, sígueme. José tuvo que confiar. Pasó del pozo a la esclavitud y de la esclavitud a la prisión. Y aún Dios estaba obrando en él. David tuvo que confiar. Fue ungido rey. Pero pasaron años huyendo antes de sentarse en un trono. Y todos ellos tenían algo en común. No entendían todo lo que Dios estaba haciendo, pero siguieron confiando. ¿Cuántos tiramos la toalla? ¿Cuántos nos rendimos? ¿Cuántos retrocedemos? ¿Cuántos nos vamos? ¿Cuántos nos desaparecemos? ¿Cuántos no queremos saber ni de Dios, ni de la iglesia, ni de la Virgen, ni de nada? Porque las cosas no van como nosotros queremos que vayan. Ellos siguieron confiando. Y eso es lo que hace una prueba viva en ti y en mí. Una prueba viva sigue creyendo cuando otros se rinden. Otros caen, pero yo no voy a caer. Nosotros no somos de los que retrocedemos, dice la Biblia. Somos de los que avanzamos. Dale un aplauso a Cristo. Sigue adorando cuando otros se amargan. Van a ver a 2 o 3 con caras largas, pero tú sigues adorando a Dios. Sigue caminando cuando otros abandonan. Ministrando a los pastores en Puerto Rico, les digo, tranquilo, que yo he pasado por eso tantas veces que estoy pulido ya. ¿Se te fueron cuántos? Tantos. Tranquilo. Sean fieles. Sigan hacia adelante. Y el jueves pasado casi no había sillas para los que llegaron. Oh, dale un aplauso al Señor. Sigue confiando cuando otros pierdan la esperanza. Porque ha aprendido que Dios es fiel. Yo dije, Dios es fiel. Y aunque no siempre entendamos sus caminos, podemos confiar en su corazón. Isaías 55:8 nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Hay momentos donde no entendemos los métodos de Dios. ¿Qué está Dios haciendo? Pero nunca debemos dudar su fidelidad. Quizás no estoy entendiendo el proceso, ni el método, ni la razón de la prueba, pero puedo confiar en el que me sostiene en sus manos. Él es fiel. Porque si Dios comenzó la obra, Dios también sabe cómo terminarla. Y aunque hoy no entiendas todo lo que te está ocurriendo, puedes descansar en esta verdad. El mismo Dios que sostuvo ayer, te sostiene hoy. ¿Cuántos pueden decir amén? El mismo Dios que abrió caminos antes, volverá a abrir caminos. El mismo Dios que te llamó, también te llevará hasta el final. Mantente en el proceso. Por eso una prueba viva no solamente sigue creciendo, sigue confiando. La fe no se demuestra cuando todo tiene sentido. La fe se demuestra cuando sigues caminando con Dios. Sigues caminando con Dios aun cuando todavía no entiendes ni el camino. Pregúntale a Abraham. Pregúntale a José. Pregúntale a Pablo. Es más, pregúntale al hermano que tienes al lado. El crecimiento por sí solo
no es suficiente. Y la confianza por sí sola tampoco es suficiente. Porque llega el momento donde la fe tiene que convertirse en movimiento. Una fe que no se mueve, se muere. Una fe que se mueve, se muestra. La fe sin obras es muerta. O sea que llega el momento donde tenemos que seguir caminando aun cuando estamos cansados. Donde el favorito corito es cansado del camino, sediento de ti. Yo lo cantaba antes mucho. Pero la fe tiene que convertirse en movimiento. Una fe que no se mueve, se muere. Y llega el momento donde tenemos que seguir caminando aun cuando estamos cansados, seguir creyendo aun cuando no vemos resultados, seguir avanzando aun cuando el proceso parece más largo de lo esperado. Porque una prueba viviente, seres tú y yo, no solamente sigue creciendo, no solamente sigue confiando, también sigue avanzando. No te detengas. Me lleva a mi último punto para cerrar. Una prueba viviente sigue avanzando. Hebreos 12:1 dice: corramos con paciencia, eso es resistencia, la carrera que tenemos por delante. Y te da el secreto: puestos los ojos en Jesús. Oh, dale alabanzas al Rey. Puestos los ojos en Jesús. Porque ya Él terminó la carrera. Ya Él se sentó a la diestra del Padre. Ya Él está coronado de gloria. Ya Él declaró: consumado es. No pongas la mirada en el hermano o la hermana que quizás está luchando con lo mismo o con cosas peores que tú. Pon tu mirada en Cristo. No estoy diciendo que no mires ejemplos, claro. Hay ejemplos que Dios nos ha dado. Hay líderes que Dios ha puesto en nuestras vidas. Líderes imperfectos. La vida cristiana es descrita como una carrera. No una carrera de velocidad, sino una carrera de perseverancia. Y una de las estrategias favoritas del enemigo es convencer a las personas de detenerse en medio del proceso. O sea que si el diablo no puede destruir tu fe, intentará desgastar tu fe. Si no puede hacerte retroceder, te hará que te detengas. O sea, no regresaste para atrás, pero tampoco estás avanzando. El enemigo todavía está ganando ventaja. Porque sabe que una persona que deja de avanzar corre el peligro de quedarse atrapado en la frustración. ¿Cuántos de nosotros no estamos frustrados porque no estamos donde pensamos que ya debiésemos estado? Estoy todavía aquí, yo pensé que hubiera estado allá. Y eso nos frustra. Y si no nos cuidamos, nos puede traer el desánimo. Y luego nos lleva a la deslealtad. Pero Dios nunca nos ha llamado a detenernos. Nos llama a perseverar. Nos llama a continuar. Nos llama a seguir caminando. En el Evangelio, si usted lee la palabra, todo desde Génesis a Apocalipsis tiene movimiento, tiene propósito, tiene destino, tiene procesos. Todo. Ese es el ejemplo. Por eso Hebreos dice: corramos con paciencia. Porque algunas promesas toman tiempo. Porque algunos procesos toman tiempo. Porque algunas victorias toman tiempo.
Pero el hecho de que tome tiempo no significa que Dios no está obrando. David siguió avanzando. José siguió avanzando. Pablo, Pedro siguieron avanzando. Y nosotros también debemos seguir avanzando, aun cuando no entendamos todo, aun cuando todavía haya luchas, aun cuando todavía hayan preguntas. Porque nuestra confianza no está en el proceso. Mi confianza está en aquel que dirige el proceso. Oh, dale un aplauso a Cristo. Por eso, hermanos, Hebreos nos dice dónde poner nuestros ojos. Dice, puestos los ojos en Jesús. No en la dificultad, no en la demora, no en la oposición, no en lo que ha pasado, no en lo que no ha pasado tampoco. No pongas tu mirada tampoco en los errores. Pon tus ojos en Jesús. Porque cuando pones tus ojos en Jesús, cuando ponemos nuestros ojos en las circunstancias, nos desanimamos. Pero cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, encontramos fuerzas para continuar. Él es el autor y el consumador de mi fe, el que comienza y termina. Y quizás la evidencia más grande de que Dios sigue obrando en tu vida es que no todo está resuelto, pero en todo Dios está orando. Y la evidencia es que todavía estás aquí. Diga, yo estoy aquí. Todavía estás adorando. Todavía estás creyendo. Todavía estás sirviendo. Todavía estás caminando. Todavía estás avanzando. Oh, gloria sea el nombre del Señor. ¿Sabe cuántos mensajes yo le he predicado a ustedes de acá arriba? Cuando físicamente, emocionalmente y espiritualmente quiero estar sentado allá abajo. Pero yo le he dicho a Dios, como yo me siento no tiene nada que ver con lo que tú me has llamado a hacer. Seguiré haciéndolo porque tú eres el que me das la fuerza para hacerlo. Y en medio de mi obediencia, tú te vas a glorificar. Porque yo estoy claro en algo que desde que soy pastor hace muchos años. La gloria no es para mí, la gloria es para el Señor. Mientras sigas avanzando, Dios sigue obrando. Porque una prueba viviente no es alguien que nunca enfrentó dificultades. Una prueba viviente es alguien que decidió no rendirse en medio del proceso, puestos de pies. Porque el mismo Dios que comenzó la obra también te dará la gracia para terminar tu carrera. A lo largo de este mensaje hemos visto 3 evidencias de una prueba viviente, una prueba viva. Una prueba viva sigue creciendo. Una prueba viva sigue confiando. Una prueba viva sigue avanzando. Pero si somos honestos, ninguno de nosotros hace eso perfectamente. Me incluyo. Hay temporadas donde el crecimiento parece lento. Hay temporadas donde la confianza es puesta a prueba. Hay temporadas donde avanzar requiere todo lo que tengo. Y quizás algunos llegaron hoy sintiéndose cansados. Cansados del proceso. Cansados de esperar. Cansados de luchar. Cansados de correr. Cansados de creer por algo que todavía no lo han visto.
Quizás algunos llegaron preguntándose, ¿realmente Dios sigue obrando en mí? ¿Realmente Dios sigue trabajando en mi familia? ¿Realmente Dios sigue trabajando en mi situación? Y la respuesta de Filipenses 1:6 es un rotundo sí. Porque tu esperanza nunca estuvo en tu capacidad de sostenerte. Tú no te salvaste, te salvó el Señor. Tu esperanza siempre ha estado en la fidelidad de Dios. Porque tú y yo no somos fieles. Pablo no dijo el que comenzó la buena obra. El que comenzó la buena obra y ustedes ahora la terminan. No. A veces la religión nos ha tratado de convencer de esa mentira. Dios comenzó la obra, ahora te toca a ti. Claro, hay unas responsabilidades que se llaman obediencia. Pablo dijo el que comenzó la buena obra. El que la comenzó, tú ni yo no la comenzamos. El hecho de que tú estás aquí, el hecho de que tú le sirves al Señor, el hecho de que aceptaste a Cristo, el hecho de que no moriste en aquel accidente, el hecho de que te levantó del lecho, el hecho de que estás aquí, no es por ti, es por lo que Él hizo. El que la comenzó y es buena obra, Él la perfeccionará. O sea, confía en las manos del Señor, confía en los procesos del Señor, confía en la fidelidad del Señor. Pastor Caí, levántate, porque la responsabilidad final no descansa sobre tus hombros. Descansa sobre los hombros del Dios que te llamó. El Dios que te salvó. El Dios que te sostuvo ayer. El Dios que te sostiene hoy. El Dios que te sostendrá mañana. Por eso el enemigo quiere que te enfoques en todo lo que todavía te falta. Pero Dios quiere recordarte todo lo que no te falta. Él quiere recordarte en todo lo que ya yo he hecho. Todo lo que yo he hecho, enfócate en eso. Pon tu mirada en Jesús. Mira de dónde te sacó. Mira cuántas veces has caído y te levantó. Mira cuántas veces te has levantado. Mira cuántas veces te has sostenido. Mira cuántas veces su gracia se encontró contigo cuando pensabas que no podías seguir. Aún ahí Dios fue paciente y misericordioso contigo y te levantó. Te extendió la mano. Te dijo, hijo, te caíste. Vamos. Sigue caminando. ¿O somos mejores que Dios? Porque si mi hijo se me cae, yo le digo, levántate, hijo, que largo camino te resta. Dios no te llamó a quedarte en el suelo, porque yo he visto a dónde Dios te está llevando. Y si eso lo hago yo con mis hijos, ¿cuánto más Dios con todos nosotros que somos sus hijos? Porque si Dios ha sido fiel en cada capítulo anterior, será fiel en este. Yo no sé en qué capítulo tú te encuentras. Yo no sé qué procesos estamos ya por hacer un llamado. Yo no sé dónde estás. Quizá todavía no estás donde quieres estar, pero tampoco estás donde comenzaste. Dios sigue obrando, Dios sigue moldeando, Dios sigue formando, Dios sigue escribiendo. Y mientras Dios siga escribiendo tu historia, sigue teniendo esperanza. Y mientras Dios siga escribiendo tu proceso, sigues teniendo propósito. Y mientras Dios siga escribiendo tu futuro, sigues estando seguro en las manos de Él. Porque una prueba viva que eres tú y yo no es alguien que ya llegó. Una prueba viva es alguien que puede mirar su vida y decir,
todavía estoy creciendo. Todavía estoy confiando. Todavía estoy avanzando. Y la razón por la que sigo no es porque soy fuerte, es porque Él es fiel. Y el mismo Dios que comenzó la buena obra la terminará, porque Él nunca abandona lo que comienza. Cierra tus ojos. Esa es la esperanza que tenemos. Tal vez llegaste aquí. Quizás todavía no has llegado a donde Dios te está llevando. Pero mientras Él sigue obrando en ti y en mí, hay esperanza. Porque el proceso no es la evidencia de abandono, el proceso es evidencia de que Dios todavía está trabajando. Y antes de orar por la iglesia, quiero hablarle a las personas que quizás estén aquí en necesidad de Cristo como Salvador. Durante este mensaje hemos hablado del proceso, pero hay algo que debes entender. No puedes experimentar el proceso de transformación de Dios sin primero tener un encuentro con el Dios que transforma. Quizás has tratado de cambiar por tus propias fuerzas. Quizás has tratado de comenzar de nuevo una y otra vez. Quizás has prometido que esta vez sería diferente y no lo has logrado. Pero la realidad es que nadie puede transformarse a sí mismo. Necesitamos a Jesús, el autor y consumador de la fe. La buena noticia es que Dios no te trajo aquí por accidente. Conoce tu historia, conoce tus luchas, conoce tus heridas, conoce tus fracasos, tus frustraciones, y aún así Él te ama con amor eterno. Y así como comenzó una buena obra en nosotros, hoy quiere comenzar una buena obra en ti. No importa cómo comience esa historia, no importa lo que hayas hecho, no importa cuán lejos se sientas o estés de Dios, la iglesia de Cristo es mayor. O sea, la gracia de Cristo es mayor que tu pasado y que tu pecado. Si estás ahí y nunca has entregado tu corazón a Jesús, te hago una invitación. Ahí mismo donde estás, levanta tu mano y dice: yo recibo a Jesús. Dios te bendiga. Alguien más dice: yo recibo a Jesús. Yo recibo a Jesús. Hoy lo recibo, lo confieso como mi Salvador. Va a comenzar una jornada hermosa en tu vida. Quien ha caído y se necesita levantar, Él no te trajo para condenación, te trajo para salvarte, para bendecirte. Quien dice: yo me quiero reconciliar hoy con el Señor, levanta tu mano ahí mismo donde estás. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Quien dice: yo necesito regresar a Cristo en el día de hoy, levanta tu mano donde quiera que te encuentres en este lugar. Dios te trajo, Él te trajo con propósito.